amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:01 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es, Carlitos, 2 de octubre del año 2017 y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes nos están sintonizando ya a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Estamos muy contentos, estamos muy complacidos de estar en esta señal. Muchísimas gracias por los comentarios. El fin de semana me he tomado un tiempito para responder a todos los correos que nos han llegado durante estos días y la verdad no solo tengo una cosa que hacer cada vez que me pongo a escribir y responder. Agradecer muchísimo por el gran cariño que además es recíproco y que nosotros tratamos de corresponder actuando de una manera responsable. Muchísimas gracias a quienes nos siguen ya a esta hora de la mañana. Además, una de las cosas que ha sido muy importante para retomar inclusive el vínculo con algunas personas con las que teníamos ya una relación de antaño es el horario de 7 a 9 de la mañana. Está muy bien porque permite a las personas, mientras se preparan para sus actividades cotidianas o mientras están transportándose ya a trabajar, algunos trabajando muy temprano, pues nos siguen por la radio y eso la verdad para nosotros es muy agradable. La verdad es que son ustedes muy generosos. Quiero agradecer también de manera muy especial a quienes nos siguen a través de alguna de las radioemisoras que a esta hora de la mañana transmiten en vivo, en directo, el programa. Esto se debe a que hay un conjunto importante de radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio que retransmiten la señal. Y por eso también estamos muy agradecidos y nos permite llegar a distintas zonas del país. Muchísimas gracias también a quienes no tienen esa posibilidad de transmitirlo en vivo y en directo, pero nos hacen un espacio en su programación más adelante y transmiten el programa de manera diferida. Muchísimas gracias también a los canales de televisión que en las regiones transmiten el programa todos los días. Muchísimas gracias, la verdad nos halaga y nos complace saber que este producto o esta producción o este proyecto, este modesto programa, pues les es algo útil y para eso trabajamos y lo hacemos con mucho cariño, la verdad. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en particular a quienes nos siguen a través del Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo y ustedes ya se están comunicando por esta vía con nosotros. Vamos en un ratito, o voy en un ratito también, a darles las coordenadas para que nos puedan seguir en otras vías. Por ejemplo, nos pueden ustedes seguir a través del WhatsApp, o se pueden comunicar con nosotros. Basta con escribirnos, les voy a dar el número en un ratito, es el 9975-74815, 9975-74815, es nuestro teléfono, nuestro número, para que usted pueda también ahí escribirnos. Ayer ha sido el Día del Periodista, ¿no? Se celebra el Día de hombres y mujeres que a lo largo del país y del mundo tenemos una alta responsabilidad, no solo de procurar una sociedad más libre, donde todos los sectores se puedan expresar y en esa diversidad que las personas puedan hacerse su propio juicio de lo que está pasando, sino tenemos la gran responsabilidad de poder plantear las cosas en su real dimensión y nos debemos, y nuestra manera de rendir cuentas es actuar permanente y diariamente con mucha profundidad, ojalá con conocimiento de los temas que difundimos y ojalá también tratando de las informaciones que publicamos sean el resultado del contraste, la verificación que es tan importante para hacer un periodismo riguroso, pero también, como es el caso de este programa, un periodismo comprometido. Nosotros creemos que una de las fundamentales cosas que hay que tratar de hacer como periodistas es resguardar y promover el fortalecimiento de un sistema democrático, que es este que tanto nos ha costado recuperar en nuestro país y que es el único que nos permite expresarnos, por ejemplo, libremente como estamos haciéndolo ahora. Pero también hay muchos temas y desafíos que el propio ejercicio del periodismo nos plantea y la propia libertad de expresión, entre otras, en un escenario de altos niveles de concentración de medios de comunicación
procurar un debate amplio, incorporar otras voces, distanciarse de los hechos para con esa distancia poder ser críticos con todos los sectores, es un pendiente y hay que hacerlo de todas maneras. Aquí tratamos día a día de contribuir con nuestro pequeño granito de arena para tratar de llenar ese vacío que clamorosamente se expresa a veces en el tratamiento de algunas informaciones. Mi homenaje y mi saludo muy especial a los hombres y mujeres y medios de comunicación en las regiones, que pese a las dificultades, pese a las adversidades y pese a los apremios, sobre todo económicos, sacan adelante no solo voces, sino plantean debates y buscan hacer algo que nosotros hemos tratado de hacer propio también como objetivo, enlazar a un Perú cuya diversidad es maravillosa, pero tan con los altos niveles de exclusión que existe, pues son Perú que no dialogan entre ellos, y esa es una tarea que creo que también hay que seguir impulsando. Así que mi homenaje a todos los periodistas. Y el otro tema que es importante y que tiene que ver con un asunto todavía no discutido, diría yo no discutido porque, digamos, los colegas o los coleguitas no quieren hacerlo, es cuánta independencia hay en los puntos de vista que se expresan en los debates y que vienen de algunos que se revisten de la boca para afuera, de independientes, de incisivos, de gente que no se casa con nadie, cuando claramente están vinculados a determinados intereses que además no siempre son, digamos, los que van de la mano con los intereses de la mayoría de ciudadanos peruanos y peruanas que lo siguen, y lo único que buscan promover es dar una sensación de que son periodistas distantes de todos estos hechos, cuando a fin de mes van con la cabeza gacha a cobrar ahí donde les direccionan a veces sus puntos de vista. Y ese es un asunto que creo hay que también discutirlo, porque no se puede seguir mintiendo a la población diciendo cosas o hablando o diciendo que habla uno de un lugar cuando en realidad esto está ya predeterminado y lo que busca es, lejos de promover un debate abierto y plural, pues favorecer un punto de vista. Y ese es un asunto que creo todavía en nuestro país sigue siendo moneda corriente. Y lo más grave aún, que en escenarios de altos niveles de prestigio institucional y de prestigio en general de todos los sectores que algún nivel de importancia o protagonismo tienen en la vida nacional, pues ni se despeinan frente a hechos a los que ellos contribuyeron o trataron de ocultar. Digo, por ejemplo, el caso Odebrecht, sería bueno indagar y saber hasta dónde llegó también la telaraña en el ámbito mediático, que es un asunto fundamental que muchos medios de comunicación no difunden, no plantean, porque seguramente algunos de ellos van a ser seriamente interpelados. Mi homenaje sí a los que lo hacen con entrega, al que lo hacen con responsabilidad, a quienes lo hacen con respeto, pero sobre todo en el entendido de que el protagonista principal no es el periodista, sino usted que nos sigue, usted que sigue a otros medios de comunicación también. Y de eso se trata. Así que un abrazo a cada uno de ustedes que cumplen esa labor que es maravillosa. La verdad se lo dice alguien que se dedica a esto hace ya bastante tiempo y tiene la satisfacción de cada vez que conversa con alguien, se encuentra con alguien o le escriben un correo, de decir, bueno, así como te conocí, así te he visto en el transcurso de los años, ¿no? Esa vocación de gimnasta, de plastilina que uno se va acomodando de acuerdo a los hechos para tratar de, junto con eso, acomodar también en su punto de vista, sobre todo a quienes, para favorecer a quienes circunstancialmente están en el poder. Muy bien, eso es lo que habría que decir. Habría que decir más cosas también, pero digamos no es el comentario central de esta mañana. En fin, vamos a comentar otros temas que nos preocupan. Nos enteramos el día viernes, ya tarde-noche, de algo que me parece un escándalo. Y tiene que ver con que la fiscal Sara Vidal decidió archivar el caso de Joaquín Ramírez, que saben ustedes está investigado por lavado de activos. Me he tomado, porque las cosas hay que tomarlas con responsabilidad, el tiempo de revisar las partes principales de este dictamen, de este archivo, y la verdad, cada vez estoy más convencido que fue tremendamente irregular. Irregular en el sentido de que hay una serie de elementos que dan cuenta o de una dejadez expresa de esta magistrada,
o algún nivel, digamos, de repente ya cansancio o temor de seguir avanzando en un asunto que lo que debería, y ese es el mandato para los jueces y fiscales, haber priorizado, encontrar y profundizar sobre si hay o no responsabilidad en los hechos que se le imputan a este señor. Archiva, para decírselos en términos más cotidianos y no entrar a los recutecos legales, donde siempre habrá una rendija seguramente para argumentar a favor de la sentencia o la resolución de la señora Sara Vidal, lo siguiente. Es decir, estaban investigando hace ya más de 3 años este caso, y no es como han dicho algunos personajes que hoy hacen de abogados de Joaquín Ramírez, decir que ya el señor ha sido investigado por lo menos 3 años. El señor Joaquín Ramírez fue incorporado a la investigación el año pasado, formalmente, porque antes no se podía, porque él era congresista, y los congresistas tienen un trato diferenciado a cualquier otro ciudadano, y por lo tanto con él había solo unos cuantos meses en realidad siguiendo las pesquisas o desarrollando las pesquisas para tratar de determinar si una fortuna que es importante y que él argumenta viene de un esforzado trabajo que comenzó cuando él era un cobrador de combi, cuando luego vendía, digamos, se dedicó a ser un vendedor, y en fin, los años fueron siendo maravillosos y él terminó teniendo una fortuna impresionante. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha dicho la fiscal? La fiscal ha dicho que ya como el plazo se le vencía, un plazo que se le vencía en el sentido de que, dice ella, tenía el apremio ya de una vez por todas de cerrar esta parte de la investigación, pero siendo un caso que se investigaba con el código procesal anterior, no el nuevo, los plazos efectivamente son importantes, pero ahí lo que se prevén son plazos razonables, y no hay, digamos, un cortapié, no hay un parámetro, no hay un límite que te diga tienes que cerrarlo en tal o cual fecha, pero ella, digamos, se impuso un tiempo y finalmente lo cerró sin haber siquiera esperado el resultado de los peritajes que se pidieron se hagan a todos los documentos, los pocos que quedaban, porque la fiscal también asume como suya esta versión de Joaquín Ramírez de que muchos de los documentos y muchas de las cosas que podían servir para seguir investigando en este tema se perdieron o que, digamos, fueron producto de hechos lamentables y que no se han podido tener en cuenta. La verdad, esa circunstancia me pareció dudosa cuando supuestamente se produjo, y más dudoso ahora, por cierto, que ella toma ese argumento y lo valida. Pero una de las cosas que a mí me parece más graves, que no solo tiene que ver con este caso, sino que claramente va a perjudicar varios otros, es la aplicación de aquella sentencia de la sala de la Corte Penal de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside el señor Inostroza Pariachi, que hoy día está en el diario El Comercio. Le hacen una entrevista y él dice que todas estas críticas que estamos haciendo varios tienen que ver con buscar desprestigiarlo. La verdad, ese no es el motivo. A los jueces se les conoce por sus sentencias, y él ha sacado una sentencia que en materia de criminalidad organizada y lavado de activos, en buena cuenta, borra todo lo que hasta ahora se ha venido discutiendo en esta materia. Y todos los lavadores de dinero, que en nuestro país son muchos, pues deben estar aplaudiendo que alguien en la Suprema no solo haya sacado esta resolución o este fallo, sino que además la aliente, la defienda y que salga a propagandizarla, cuando los que más aplauden son los abogados que defienden a estas grandes corporaciones de lavado de activos, que por cierto se han sentido bastante agradecidas por una decisión de esta naturaleza, que además, por la forma como se dio, lo que le aplica es un carácter vinculante para que ninguna autoridad o magistrado pueda distanciarse de eso en la interpretación de hechos parecidos. ¿Qué cosa dice esta sentencia que la señora Sara Vidal parece con entusiasmo ha tomado y hecho suya? Que para que se pueda determinar el delito de lavado de activos tienes que probar, o sea, como dicen los abogados, circunstanciar, identificar los hechos concretos que originaron el delito fuente, y no como
se ha venido sosteniendo en los últimos tiempos, basado en la ley, que en base a indicios razonables o a vínculos concretos con hechos que hagan suponer que hubo un delito previo. Es distinto, porque una cosa es probarlo uno y otra cosa es identificar algunos elementos que vinculen algo que puede haber sido un delito anterior. Pero el señor ha levantado la valla, no porque tenga, digamos, una consideración, tengo la impresión yo, garantista, sino básicamente para, a un solo plumazo, desaparecer casi este delito. Hoy día va a haber una casación en la Corte Suprema. Una casación es que se reúnen todos los miembros de la Corte Suprema, van representantes de la sociedad civil, van abogados de la academia, van gente que sigue estos temas, se discute y se saca digamos, una jurisprudencia que tiene que aplicarse aquí en adelante. Eso se llama un acuerdo plenario, es decir, los lineamientos que todos los jueces tienen que seguir después de que eso hoy se discuta. Pero la pregunta es por qué han tenido que acudir a un asunto de esta naturaleza si la Corte Suprema venía de manera consistente y sistemática argumentando en sentencias puntuales pues que lo que se privilegiaba en un delito de lavado de activos, que es un delito autónomo, es decir, que es otro delito que no tiene necesariamente que ver con un delito previo, en tanto solo tiene que haber una ligación con algo que puede haberlo, o que suponga que éste se ha cometido, pero no como ahora que se exige la probanza del mismo. Entonces, ¿qué cosa es lo que esto ha significado en el caso de Joaquín Ramírez? Que la señora Sara Vidal ha dicho, como me han levantado la valla en este caso y no la puedo pasar ahora, pues el señor tiene que dejar de ser investigado. Se archiva el asunto. O sea, no esperó los peritajes, no revisó los documentos, porque dice que le faltó el tiempo y que ya no le daba el plazo. Ese es un argumento tremendo, porque finalmente el fiscal es el responsable de armar el caso. Y esta señora, porque dice que ya había pasado mucho tiempo, sencillamente se le ocurrió la brillante idea de sacar un dictamen de esta naturaleza. Y en tercer lugar dice, como en el tiempo no me ha permitido identificar elementos razonables para probar el delito fuente, por lo tanto archivo, y este señor hay que tratarlo con, digamos, con cierta cordialidad. No vaya a ser de repente que al molestarse pueda generar algún remesón en la política y esa pueda repercutir en el sistema de administración de justicia. A mí me parece que es un archivamiento lamentable. Y lamentable porque ya el propio Ministerio Público se había pronunciado sobre este tema. El propio fiscal de la Nación, recordarán ustedes, estuvo aquí en el programa el lunes pasado, ¿no? Carlitos, fue el lunes pasado que estuvo el fiscal de la Nación. Yo le pregunté sobre este tema. No sé si tenemos las declaraciones sobre el fiscal, que dijo el fiscal de la Nación sobre esta sentencia al señor Inostosa Pariachi, esta que la señora Sara Vidal con mucho entusiasmo parece haber aplicado. Vamos a escuchar lo que nos dijo el fiscal de la Nación sobre este tema. El fiscal de la Nación es la autoridad principal del Ministerio Público. No se puede meter a los casos concretos, pero lo que sí expresa institucionalmente, y además esto recogiendo el malestar de la mayoría de los fiscales que trabajan el tema del lavado de activos, que se veían atados de manos por lo que acaba hace poco de sacar en Arequipa el señor Inostosa Pariachi, pues dijo esto en buena cuenta ata de manos a los fiscales. Pero la señora Sara Vidal parece que sin manos se maneja bien, ha decidido archivar este asunto y deben estar en este momento varios celebrando de que eso pueda pasar en otros casos también. Pero escuchemos lo que dijo el fiscal de la Nación sobre eso que la señora Sara Vidal aplicó en este dictamen. Vamos a escuchar. Es bastante serio y preocupante porque se trata de una sentencia que vincula las decisiones de los jueces de primeras instancias. El tema del delito previo es un tema que nos genera mucho perjuicio en las investigaciones que tenemos, de tal manera que lo que queremos es que la Corte Suprema se pronuncie definitivamente y nos dé la razón, porque si no los casos se pueden caer. Claro, porque la sentencia lo que dice en última instancia es que para efecto de la condena en los casos de lavado de activos se necesita probar el delito previo, ¿no? Yo creo que toda la responsabilidad cae ahora sobre la Sala Plena de la Corte Suprema, ¿no? Pero nosotros vamos a respetar lo que diga la Corte Suprema, ¿no? Bueno, ahí está el fiscal de la Nación. Los casos se nos pueden caer. Y bueno, ahí va el primero. Es decir, que el señor Inostosa Pariachi, que ahora quiere darle a esta sentencia, digamos, una perspectiva de doctrina, ¿no es cierto?, quiere hacernos creer de que él no ha hecho sino reflexionar profundamente sobre un asunto, y después ha tratado de decir que no tiene que ver con que van a dejar de lado algunos. No, en la práctica la señora Sara Vidal le ha dicho al señor Inostosa Pariachi: señor Inostosa Pariachi, usted nos ha dado
digamos, el elemento determinante para nosotros no investigar lavado de activos. Y claro, ella lo ha aplicado con diligencia. El fiscal de la Nación dice, se nos van a caer los casos y estamos muy preocupados. Yo no sé si la señora Sara Vidal tiene la misma preocupación, pero el fiscal de la Nación y varios otros fiscales de lavado de activos están muy preocupados por este tema. Pero también hay, no sé si tenemos otras declaraciones al respecto. Yo conversé hace ya algunas semanas, estaba en otra radio todavía, con la procuradora de lavado de activos, ¿no? La doctora Yanet Briones, que es la defensora del Estado en este caso, y ella tiene 5 días para apelar. Yo espero y entiendo que ellos van a apelar por estos días, ya lo conoceremos y lo comentaremos aquí cuando esto se produzca seguramente. Pero escuchemos que ella también ya había expresado, cuando le pregunté sobre este caso, que es que no nos preocupa a raíz del caso de Joaquín Ramírez, sino que nos preocupa hace tiempo cuando salió esta sentencia de Nostosa Pariachi, porque nosotros dijimos, van a empezar algunos jueces y fiscales a con mucha algarabía empezar a usarlo en su razonamiento y van a sellar y cerrar algunos casos importantes. Pues bueno, ahí estamos viendo los resultados. Pero vamos a escuchar qué dijo Yanet Briones hace ya algunas semanas cuando le pregunté específicamente sobre esto. En efecto, para nosotros esta casación nos ha causado bastante preocupación en los casos. Para nosotros contradice lo que ya se había venido trabajando, lo que se había venido estableciendo en los acuerdos plenarios, ¿no? Y eleva el estándar probatorio del delito fuente. Entonces, para nosotros hace casi imposible probar un lavado de activos. Es como decía Iván Montoya, o sea, adiós al delito de lavado de activos, ¿no? Sí, pues, entonces, claro, porque nos exige, o sea, si antes ya había quedado establecido en el acuerdo plenario, en el 3/2010, de que lo que se tenía que probar era una actividad delictiva en forma general, ¿no? En esta casación lo que se exige es probar un hecho concreto, es decir, cuándo, de dónde, quiénes obtuvieron se obtuvo las ganancias delictivas, ¿no? Ahí está, la procuradora de lavado de activos también muy preocupada hace algunas semanas, diciendo, cuidado, que eso puede generar impunidad, que eso de ahí puede traerse abajo muchos casos, que eso de ahí puede favorecer a quienes están involucrados en lavado de activos. Y si estaba preocupado el fiscal, Carlitos, si estaba preocupada la procuradora, si estaban preocupados todos, la única que no estaba preocupada es la doctora Sara Vidal, que encontró esto, lo puso en su dictamen y se acabó el caso Joaquín Ramírez. Cuidado, Entonces yo creo que lo que hoy día se va a discutir en la Corte Suprema es un asunto muy delicado. No pueden tomarse a la ligera los magistrados y por componendas, por relaciones entre ellos votar a favor de que se valide lo de Nostosa Pariachi. No creo que la Corte Suprema vaya a, digamos, aparecer como, digamos, aquella instancia del sistema de justicia que está en las cúspides, es decir, que está en la parte de arriba del sistema de justicia, pues valide algo que en buena cuenta desaparece, el tema del lavado de activos, en un país donde, digamos, se lava todos los días en distintas actividades económicas que le dan apariencia legal a dineros sucios que antes no necesitaban probarse, basta con que tengan relación con algunos hechos para poder autónomamente investigar el delito de lavado de activos. Y eso el señor Nostosa Pariachi y su sala se lo han bajado de una sola. Ojalá que la Corte Suprema pues reflexionen sobre este tema, y no porque, digamos, se esté discutiendo esto en los medios y se critique lo que ha hecho el señor Nostosa Pariachi, sino porque la Corte Suprema había venido de manera sostenida diciendo lo contrario a lo que ha dicho Nostosa Pariachi en esta sentencia. Es más, la sala del señor Nostosa Pariachi hace un poquito más de un mes, antes de que diera esta casación o esta sentencia en la Corte Suprema en Arequipa, pues el Club Melgar es el que se benefició con esto, pues había emitido una sentencia convalidando lo que hasta antes se venía diciendo, es decir, que no se necesita probar el delito fuente, sino tener elementos indiciarios que den cuenta de que se puede haber cometido un delito. ¿Qué pasó, digamos, en un mes y un poquito más para que él y otros cambiaran de opinión? Pues esa es una cosa que hoy día habría que preguntarle al señor Nostosa Pariachi en esta ocasión donde él va a ir a defender su sentencia. ¿Qué cosa va a pasar? ¿Quiénes son los grandes lavadores que pueden
librarse de cualquier responsabilidad con esto. Bueno, Joaquín Ramírez ya es uno de ellos, es decir, que están investigados por lavado de activos. ¿Quiénes más se pueden beneficiar? Pues mineros ilegales que lavan su dinero a través de otras empresas, se pueden beneficiar tratantes personas que lavan su dinero a través de otras empresas, se pueden beneficiar algunos narcotraficantes que lavan su dinero a través de otras empresas, o se pueden beneficiar corruptos que lavan su dinero a través de, inclusive algunos de ellos, sus partidos políticos, gracias a la Corte Suprema, que espero hoy recapacite, entienda la dimensión del problema y haga lo correcto. Ayer conversaba con gente vinculada a la Corte Suprema y me decían, hay el temor de que voten a favor de lo de Nostroza Pariachi y se convalide lo que él ha hecho. Bueno, eso sería una vergüenza desde mi modesto punto de vista. Son las 7:26 de la mañana. Tenemos varios otros temas que tratar y lo vamos a hacer en el transcurso del programa. Vamos a hacer un programa bien interesante el día de hoy. Vamos a conversar en un ratito con el doctor César San Martín, ¿no? Carlito Yancul, ¿sí? Quien fue presidente del Poder Judicial y es el responsable de sacar adelante este plenario que va a haber en la Corte Suprema sobre el tema del lavado de activos. Vamos a conversar con él en un ratito. Luego vamos a conversar con Luis Alberto Salgado. Él fue parte del Partido Aprista Peruano y hoy día, digamos, distanciado, y viendo lo que pasa ahí, la verdad creo que me quedo corto al decir que está avergonzado con lo que pasa en su ex partido. Va a venir Julio Arbizu también más adelante para hablar del caso Joaquín Ramírez, del caso Odebrecht. Hay varios otros elementos importantes de la plata que se ha encontrado en Andorra, por ejemplo, 15 millones de dólares repartidos en varios funcionarios. Hay algunos que directamente vinculados al régimen y al gobierno de Alan García, y otros que sin serlo jugaban a favor de las empresas a través de los arbitrajes. Y en particular yo quiero expresar y repetir mi opinión en torno a un caso específico, y el caso de Gabriel Prado Ramos, que fue gerente de Seguridad Ciudadana y presidente de MAPE en la gestión de Susana Villarán. Yo conozco a Gabriel Prado hace muchos años que trabajé con él, y por los elementos que hasta ahora he podido apreciar en esta investigación, digamos, tener una cuenta de esa naturaleza y un offshore en Andorra y haber recibido plata de gente vinculada a estas empresas corruptas, es un asunto que me hace dudar claramente de que él pudo estar metido en estos temas. Va a depender de cómo las investigaciones se realicen para determinar su específica responsabilidad. Pero si fuera cierto todo lo que hasta ahora se empieza a ver, sería no solo un delito en términos penales, digo, sino en términos éticos y morales una vergüenza, porque una de las cosas que él y otros alrededor de él pregonaban en la política era la honestidad, y esto podría ser un claro ejemplo de lo contrario. De verdad que si eso es así, pues sería tremenda o doblemente lamentable. Pero de eso vamos a hablar más adelante cuando nos toque profundizar en alguno de estos casos. Bueno, voy a ir ahora a una pausa, ¿no, Carlitos? Alan García ha escrito un artículo el sábado en El Comercio, Otros presidentes se venden, yo no, dice. Y claro, uno cuando lee los artículos de García se da cuenta que no está hecho para escribir, pero digamos dice varias cosas que no son exactas, y más adelante las vamos a, por cierto, comentar. Soy Glatzer Tuesta, voy a tener el gusto de estar con ustedes esta mañana, así que me voy a una pausa, regreso en un instante, va a hacer nuestro recorrido por las regiones, y luego de eso empezamos con las entrevistas previstas para esta mañana. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta. Fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Eli Fujimori. Es un insulto, el indulto es un insulto. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:31 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, como lo habíamos prometido. A partir de hoy vamos a difundir todos los días testimonios de personas cuyos familiares fueron víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori. El presidente de la República ha vuelto a hablar del indulto, de hecho que están evaluando la salud de Alberto Fujimori, lo dijo en Arequipa. Y entonces uno dice, ¿está evaluando, no está evaluando? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a sacar o no lo van a sacar? Pero hay una cosa que pasó mientras él declaraba eso,
que estaban evaluando la salud de Alberto Fujimori. Una persona le dice, porque estaba en Arequipa, aquí en Arequipa estamos en contra del indulto, y él dice, sí, lo sé. Y eso, digamos, me ha hecho creer, y ojalá sea así, que el señor está también evaluando el hecho de que muchas personas se indignarían y se sentirían traicionadas si él toma esa decisión. No porque el señor Alberto Fujimori no, digamos, le tengan una bronca y un odio como algunos quieren hacer creer, no, y andan diciendo por todos lados, sino que no amerita un indulto de ninguna naturaleza, pese a que cada día más hay defensores, sobre todo mediáticos, de esta posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero hoy día hemos empezado con la difusión de estos mensajes que ustedes lo van a escuchar durante todo el programa, porque es bueno recordar. El día viernes planteamos una pregunta: ¿Kenji Fujimori renunciará a Fuerza Popular luego de que la Fiscalía adecuara la investigación a Keiko Fujimori a la ley de crimen organizado? Sí, 26%, no 74%. ¿Qué les dije? ¿Qué hizo Kenji Fujimori ayer? Salió, escribió un tuit diciendo que pone las manitos al fuego por su hermana, porque cree que ella es honesta, y pese a que la tienen secuestrada los malos, que son Figari, Ana Vega y los autoritarios, él cree en la honestidad de su hermana. No les dije, o sea, el momento en el que hay que partir aguas y decir, yo no puedo estar en una agrupación que tenga esa sospecha, no, van a ir de la mano, porque en el fondo, más allá de que Kenji entusiasme un sector, inclusive que no está a favor del fujimorismo, porque creen que él puede partir del fujimorismo, yo creo que el solo objetivo de sacar a su padre, ¿no es cierto?, descalifica cualquier cuestión política que él quiere impulsar de manera, si uno quiere, convenida. ¿No es cierto? Yo, la verdad, ya estoy viejo para poder dejarme llevar por esas situaciones. Pero la pregunta del día de hoy es, ¿qué vamos a preguntar, Carlitos? ¿Está usted de acuerdo o no con el archivamiento del caso de Joaquín Ramírez? ¿Está usted de acuerdo o no con el archivamiento del caso de Joaquín Ramírez? Conteste eso a través de nuestras redes sociales y mañana comentamos sus respuestas. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a ir esta mañana a Ayacucho. Ahí está Mario Zenita Goya, colega y gran amigo, a quien saludo y expreso mi saludo también, atrasado un día, por supuesto, pero ellos saben que lo hago con mucho cariño por el Día del Periodista. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Betze. ¿Cómo estás acá desde la ciudad de Ayacucho? Un cordial saludo a través de tu persona para los colegas de IDL Radio por el Día del Periodista. Como siempre, una fecha importante que invita a una reflexión. Bueno, hoy es nuestra información al despacho siguiente. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos de Ayacucho manifiestan su rechazo rotundo a la posibilidad de indulto al expresidente Alberto Fujimori, que durante los últimos días, y en boca del propio presidente de la República, Janet Mata, coordinadora de este movimiento de defensa de derechos humanos, se dice que el expresidente Alberto Fujimori debe cumplir con el mandato de los 25 años al cual fue condenado, y por lo tanto en estos momentos no es posible un indulto, toda vez que estaría violándose un ofrecimiento que hizo durante su campaña en la ciudad de Ayacucho el actual presidente de la República. Por otra parte, la representante de la ANFACEP, señora Lidia Flores, igualmente señala que el señor Pedro Balbo Kuczynski, cuando visitó Ayacucho durante su campaña electoral, nos ofreció continuar con esto de las reparaciones, ampliar, hacer un seguimiento, y en ningún momento tenía la voluntad plena de un indulto al expresidente Fujimori desde la ciudad de Ayacucho, reportó Mario Zenita Goya. Muchísimas gracias, Mario, por esa información desde la región Ayacucho. Alberto Tito dice: indignante, vergonzosa y nauseabunda, pero eso es real. En el Perú los tramposos, corruptos y mafiosos tienen las de ganar, porque la Fiscalía, los jueces, los militares, los policías, el Congreso y los medios de comunicación los defienden, porque a veces son cómplices de eso. Arturo me dice: de Prados y dudas, y así dice que eres objetivo, es que justamente yo creo que lo de Gabriel Prado, por todos los elementos que hasta ahora se han podido difundir, es altamente probable y sospechoso de que él esté vinculado a ese tema, como es sospechoso todo lo que pasa en relación a los otros de quienes se han encontrado cuentas en Andorra. Pero lo que estoy diciendo, y de repente no me he dejado entender, es que para mí, estando todos ellos en la misma condición, es mucho más grave de alguien que
más bien andaba predicando y pregonando que era honesto. Es mucho más grave, no estoy tratando de disminuir más bien el asunto, me parece mucho más grave. Por ejemplo, Alberto Fujimori era un tipo o un presidente que, ustedes saben, gobernó en base a la ruptura institucional y generó y desarrolló una dictadura altamente corrupta. Entonces, todo lo que pasó en esa dictadura estaba directamente relacionada con el aparataje que se creó para delinquir en distintos ámbitos, derechos humanos, corrupción, etcétera. Entonces, ese escenario claramente estaba vinculado a un escenario propicio para la corrupción. Cuando se le descubre a Toledo lo que se le descubre, ¿no es cierto?, y hoy está prófugo, que cobró y recibió plata para tratar de, o para favorecer una empresa como Odebrecht, no es que eso sea igual que el de Fujimori o solamente como lo de Fujimori. Yo lo que sostengo es que es peor, por una sencilla razón, porque él se hizo en la política luchando, comillas, por el sistema democrático y a favor de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. Por eso es que me parece que estos casos son mucho más graves todavía, porque del Fujimori ya no ibas a esperar nada. Es decir, si salían más cosas del fujimorismo de los 90, pues tú decías era parte de lo que habitualmente se veía en ese gobierno. Pero en los que se vinieron, que eran democráticos, se supone que lucharon contra la corrupción y que están en contra de esto, es mucho más grave que suceda con ellos este tipo de prácticas, por supuesto. Eso es lo que yo he querido decir, por si no ha quedado claro. Vamos a trasladarnos ahora a otra zona del país. Vamos a irnos a Lambayeque. Ahí está Juan Carlos Grandes con la información. Saludo a Juan Carlos también, un saludo especial por el Día del Periodista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Láser. Con un saludo especial también para todos nuestros colegas periodistas que trabajan y hacen de cada día el acontecer noticioso para todo nuestro país. Gracias, IDL Radio. En total, 4 integrantes de la orquesta Gema fallecieron en accidente. Se trata de Charlie Bermúdez, Cristian Bermúdez y Jorge Aguirre, y el cantante Quique Paz, cuyos restos, al igual que ayer, vienen siendo velados el día de hoy en el velatorio de la iglesia Nuestra Señora de la Consolación de Chiclayo. Lucho Paz, hermano de la víctima, también cantante, destacó el trabajo que realizaba su hermano en todo el país con la música, especialmente la cumbia. Desde la región Lambayeque informó para IDL Radio Juan Carlos Grandes Tuesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información desde Lambayeque. Rapidito nos vamos a Madre de Dios. Ahí Marcial Flores está ya con la información. Feliz día, Marcial, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaser. De antemano, saludos para ustedes y a nuestros compañeros en el interior del país. Feliz Día del Periodista. Aquí con las principales informaciones desde Madre de Dios. La prefecta Selva del Rosario Cuya Campos anunció que habrá una nueva fecha para establecer el acuerdo regional en Madre de Dios, y será este próximo viernes 6 de octubre a partir de las 9 en punto de la mañana en la sede de la UNAMAD. Según dijo, el objetivo es establecer alternativas de solución para el problema de la minería ilegal en la región, generar un espacio de diálogo y consenso que termine con el trabajo aislado de las diferentes acciones y actores, y así hacer una sola fuerza por Madre de Dios. Cuando se le consultó en la primera reunión por una mayor participación del gobierno central en este tema, argumentó que sí existe una coordinación con los ministros de la PCM por el tema de la minería ilegal. Los primeros días de septiembre tuvimos una reunión con el presidente y se le ha expresado la situación regional, y lo que ahora corresponde como representante del Ejecutivo en la región es generar espacio de diálogo. Esta es la principal información, informó desde Mazuco, Inambari, Madre de Dios, para IDL Radio, Marcial Alexander. Buenos días. Muchísimas gracias, Marcial, por esa información desde la región Madre de Dios, específicamente desde Mazuco, ahí cerca de Puerto Maldonado. Son las 7:39 de la mañana. Vamos a un corte muy breve y regresamos porque ya estamos comunicados vía telefónica con el doctor César San Martín, quien fue presidente del Poder Judicial, es presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, y que además es el encargado de sacar adelante esta casación que se va, o este pleno jurisdiccional que se va a desarrollar el día de hoy. Así que este pleno casatorio. Así que vamos a una pausa y regresamos en un instante. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días, y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil, tenemos que ayudar a protegerla.
derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Según las encuestas, RBC 104.7 en su FM está última en sintonía. Según el pueblo, RBC está primera en su corazón. Piense, decida usted, ¿quién tiene la razón? Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:41 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos ya comunicados telefónicamente con el doctor César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, fue presidente del Poder Judicial también, y es el que encargado de sacar adelante el pleno casatorio sobre lavado de activos que se va a desarrollar el día de hoy justamente ya en unos minutos. Doctor César San Martín, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por atendernos. Solamente para contarle a nuestros oyentes, por favor, si podría ayudarnos en eso, ¿qué cosa lleva a la Corte Suprema a desarrollar un pleno casatorio en este tema? Es decir, es un poco los cuestionamientos que han habido en base a una decisión concreta, a una decisión de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema. ¿Lo tenían ya pensado antes? ¿Y qué cosa concretamente es lo que va a salir de acá de cara a cómo afrontar los nuevos casos o los casos en curso que están relacionados a este grave delito? Muy bien. En principio, inició el problema o el tema que nos ha convocado los jueces de la penal de la Corte Suprema, la sentencia casatoria que la Sala Segunda Transitoria afirmó que debía ser vinculante. Esto generó un reclamo de los señores fiscales, y es así que el fiscal de la Nación cursó una comunicación al presidente del Poder Judicial solicitando que de conformidad con la ley se dicte o se dicte una sentencia plenaria casatoria, porque entendía que esa sentencia vinculante es contradictoria con una serie de decisiones de otras salas la Corte Suprema habían emitido. Por consiguiente, frente a ese problema, el presidente del Poder Judicial me nombró como juez coordinador del Pleno. Hemos tenido ya una sesión preliminar preparatoria. Allí se acordó en efecto convocar el Pleno, y en segundo lugar se citaron sobre el punto materia de funcionamiento los 3 puntos que van a ser objeto de desarrollo para superar los problemas de interpretación que ha creado esta sentencia vinculante. Y todo se centra fundamentalmente en la relevancia jurídica y probatoria de la llamada actividad criminal previa o delito fuente, como se llama. Corresponde al Pleno entonces dictar una sentencia casatoria para determinar con toda puntualidad cuál es la relevancia de este elemento que integra el tipo penal de lavado de activos, y sobre todo desde el artículo 10 del decreto legislativo correspondiente, en qué medida, cuáles son los niveles de prueba que se van a ir conformando en la línea progresiva de formación del proceso penal. De acuerdo. O sea, cuáles son los estándares que se va a ir recibiendo conforme se inicie, se continúe, se acuse y se sentencie por una causa por delito de lavado de activos.
De acuerdo. Doctor César San Martín, y para que nuestros oyentes puedan entender, bueno, han entendido el sentido de por qué se está dando y la importancia de esta para el tratamiento de estos casos en el sistema de justicia, en particular el Poder Judicial. Pero, ¿cuál es el procedimiento y quiénes pueden participar? El señor, la sala que, digamos, sacó esa sentencia, va y, para decirlo en términos más coloquiales, defiende la sentencia y en base a eso se origina, digamos, todo un debate en el que participan ¿quiénes? A ver, le explico. Este es un tema que ya está legislativamente establecido. La ley nos dice que en la vista de la causa, en la audiencia pública, interviene el órgano legitimado que ha solicitado el Pleno. En este caso es el Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación ha nombrado a 3 fiscales dirigidos por el fiscal supremo penal, doctor Aladino Gálvez Villegas, ¿no es cierto? Tomás Aladino Gálvez Villegas. Y creo que está el fiscal de lavado de activos y el de crimen organizado. Ellos son los que van a exponer y justificar el por qué entiende que hay una contradicción en la sentencia indicada y va a proponer cuáles serían pautas de una futura sentencia plenaria. Por mandato de ley no intervienen otras personas. Lo que hemos hecho es abrir la discusión a la comunidad jurídica creando un link especial en la página web del Poder Judicial, de suerte que, por ejemplo, ya hemos tenido amicus curiae o amigos del Tribunal Informe Jurídico, sí, por ejemplo, por parte de la Universidad Católica, por parte de la Superintendencia de Banca y Seguro, la UIF, ¿no? Unidad de Inteligencia Financiera, por parte de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, y además una serie de juristas y abogados han presentado informes sumamente importantes, como por ejemplo, cito en el aire, ¿no? Fidel Mendoza, César Azarate y otros juristas más han presentado amicus curiae muy interesantes que van a servir como insumos para resolver. Esperamos en el transcurso de las 2 semanas siguientes podamos tener la sentencia plenaria casatoria ya publicada para conocimiento y guía de todos los operadores jurídicos. De acuerdo. Entonces, usted ha dicho en las próximas semanas, más o menos cuánto calcula que puede durar para que se tenga ya, digamos, no solo desarrollado y escrito los resultados del pleno casatorio, sino que ya se ha transmitido a todos los jueces del país. Entre 2 y 3 semanas, esto se va a publicar tanto en la página web cuanto el diario oficial peruano. De acuerdo. Ahora, doctor César San Martín, una pregunta que se hacen aquí los amigos en las redes que nos están escribiendo y tiene que ver con qué pasa entonces con aquellos casos o jueces o fiscales, donde jueces o fiscales han tomado decisiones teniendo en cuenta la sentencia de la sala que preside el doctor Hinojosa Pariachi, y con eso, como en el caso de Joaquín Ramírez, por ejemplo, han archivado el caso. Si de pronto el pleno casatorio da cuenta de que ese nivel de exigencia que plantea esa sentencia en el caso del delito previo está por encima de lo que se consideraría un estándar, ¿se puede revisar ese caso con la nueva mirada del pleno casatorio? A ver, las causas que están en trámite o están impugnadas, desde luego que sí, en la medida en que la sentencia plenaria fije un criterio distinto de la sentencia casatoria en cuestión. Ahora bien, explico, para que haya una sentencia plenaria casatoria se requiere 8 votos conformes en todo, somos 15. Entonces, con 8 votos sale la resolución de la Corte Suprema. Esperamos que salgan 8 votos y esperamos que la decisión sea lo más sólida, firme
posible para tranquilidad y para pacificar un ambiente jurídico que está muy convulsionado por esta sentencia casatoria vinculante. Sí, doctor San Martín, y hay la garantía entonces que la discusión y sobre todo el resultado después cuando tengan que votar sobre la interpretación que se le tiene que dar a los temas o al tratamiento de los casos de lavado de activos se base, digamos, en respetar también lo que varios magistrados habían venido sosteniendo ya previamente en sentencias sobre este tema, ¿no? Porque a mí lo que me llamó la atención cuando se produjo esa sentencia de la segunda sala penal transitoria es que había hasta 5 o 4 sentencias más bien en el sentido contrario, inclusive hasta donde yo me acuerdo, porque lo comenté aquí en el programa, bueno, estaba en otras radios todavía, una sentencia de esa propia sala en un sentido distinto. A ver, lo que casualmente busca esta sentencia es resolver y definir este tema de contradicciones, de sentencias instantes o contradictorias, y a partir de ahora, o desde que se dicte la sentencia plenaria, fijar una línea uniforme, porque a final de cuentas la misión fundamental de la Corte Suprema de Justicia, uniformizar la jurisprudencia para garantizar seguridad jurídica y para afirmar el valor, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. De acuerdo, sí, la predictibilidad es clave en el sistema de justicia y sobre todo un delito tan importante y grave como esto que está vinculado pues a tantas esferas de la vida política, social y económica. Es importante que esto se dé con responsabilidad. Ahora, esto va a ser hoy día todo el día, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo, hasta qué hora va a durar o solamente? Entonces, no. Se reúne toda la sala plena de la Corte Suprema y van los fiscales, exponen su punto de vista, ¿no? Los 15 jueces de la Corte Suprema de la sala penal, 15 sí. jueces penales. Penales, de acuerdo. No intervienen los demás jueces a nada. Este es un tema del ámbito penal. Somos 3 salas por 5, somos 15 vocales, 15 jueces de la Corte Suprema. Es una audiencia pública en la que se va a escuchar el informe, los alegatos justificatorios o sustentatorios del Ministerio Público. Una vez que eso queda, yo supongo que durará una hora, algo menos, queda la causa al voto, y entonces vamos a tener una serie de reuniones sucesivas internamente para definir la posición y votar la causa y pronunciar la sentencia plenaria casatoria correspondiente. De acuerdo. ¿Y cuánto tiempo tiene, digamos, se ha hecho unas semanas, 2 o 3 semanas, pero qué cosa? 2 o 3 semanas, que es el término máximo que hemos dado. La intención, o mi intención es que esto salga lo más rápido posible, porque queremos ya resolver un tema de cuestionamiento y sobre todo que todavía todo el mundo está en agua y esto no puede seguir así. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, doctor César San Martín, sobre este tema, para terminar y preguntarle brevemente por algunos otros, después de que se emita ya el resultado de este pleno casatorio, eso tiene un carácter vinculante para todos los administradores de justicia en el ámbito del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y los jueces podrían ya, digamos, alejarse de lo que ha sido la sentencia de la segunda sala penal transitoria en esta materia, que es la que ha originado este pleno. Es decir, la nueva regla de interpretación de la Corte Suprema y del Poder Judicial en materia de lavado de activos va a ser la que ustedes en 2 o 3 semanas hagan público a través de las vías que nos ha mencionado. En efecto, la sentencia casatoria es para eso, para fijar una regla todo definitivo, superando toda contradicción, y a partir de este momento determinar cuál es la doctrina legal que informa el tipo penal de lavado de activos. Y es usual, doctor César San Martín, que digamos los fiscales, en este caso, que han sido los que han expresado su preocupación y que han, digamos, sido los que han pedido este pleno casatorio, se dé en otras materias también. ¿Es usual, digamos, que se pidan pleno casatorio para algunos temas, o este es bastante excepcional en términos de lo que habitualmente sucede?
es legal. La ley, el Código Procesal Penal establece que corresponde al fiscal de la Nación o a la Defensoría del Pueblo, en todo caso en lo pertinente, cuando advierte que existan interpretaciones de un mismo tema contradictorias, solicitar un pleno casatorio. Esto es lo que ha sucedido en el presente caso, pero claro, es el primero en los ya 10 años de vigencia del código que se plantea. De acuerdo. Doctor César Martín, brevemente lo saco de este tema y le pregunto por otro que por estos días ha estado, digamos, más en las consideraciones, yo diría, políticas tal vez, ¿no? Y tiene que ver con el indulto, Alberto Fujimori. Usted ha sido el juez que presidió la sala que lo condenó en primera instancia, que esto fue ratificado por una segunda, donde el presidente es el actual presidente del Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Fíjense, como he dicho anteriormente, el indulto es una acción exclusiva del presidente de la República y solamente tiene como efecto jurídico eliminar lo que queda de una represión, o sea, de una sentencia condenatoria. Nada más es. En segundo lugar, el indulto no solo es una institución política, sino fundamentalmente es una institución jurídica. En un Estado de derecho, en un Estado constitucional, el derecho domina la política y no viceversa, como he estado escuchando en muchas opiniones. O sea, hay un marco jurídico que debe de respetar. Y dentro de ese respeto al marco jurídico se puede ejercer la potestad de indulto. En tercer lugar, existe un conjunto de reglas, tanto de derecho internacional de derechos humanos, cuanto de derecho constitucional y de derecho penal, que deben cumplir. El señor presidente entonces tiene esa grave responsabilidad de decidir de acuerdo incluso a los marcos que está autorregulado. Creo que hasta ahí nomás puedo decir, no me corresponde por el cargo que tengo hacer opiniones ya puntuales sobre el sí y sobre el no. En todo caso, una decisión como esta lo que debe buscar es pacificar el país, ordenar las cosas y mirar limpiamente hacia adelante. Pero en fin, ese ya es un tema que debe ser evaluado por el señor presidente constitucional de la República. De acuerdo, pero a ver, solamente para terminar resumiendo lo que ha dicho, es decir, si bien es cierto el presidente tiene la potestad, tiene que ser respetando el ordenamiento jurídico que está previsto para esas decisiones, para decisiones de esa naturaleza. La pregunta es, entonces, si no lo hace respetando lo que jurídicamente está establecido, sería, digamos, un indulto más político y por lo tanto reñido con la ley. No se trata de más político o menos político. Será que no se respetan esos cánones, será un indulto ilegítimo que podrá ser impugnado. Pero en todo caso, no es un tema que corresponde ahora al Poder Judicial. Los jueces debemos de guardar silencio sobre este tema, afirmando que es un punto que está en manos del presidente de la República, y en su momento, cuando el caso está en el Poder Judicial bajo los procedimientos legales preestablecidos, se decidirá lo que en derecho objetivo corresponde. No, de acuerdo. Y la otra, el primer punto que usted mencionaba en la argumentación sobre el indulto, ¿eso es válido para los casos donde ya Alberto Fujimori ha sido sentenciado? En este momento hay un caso en curso que además proviene de la ampliación de la extradición por el caso Pativilca. ¿Qué pasaría, digamos, eso? Porque ese caso todavía no está cerrado y por lo tanto no se ha determinado la responsabilidad. ¿Ese caso seguiría o no podría
indultársele a él habiendo ese caso en curso? El indulto, por su propia naturaleza y por imperio legal, se expide solamente contra condenados firmes. Ahora bien, también hay un tema que todo el mundo debe tener presente. Cuando se trata de un indulto humanitario, la doctrina constitucional establece que los otros casos podrían ser objeto de un sobreseimiento igualmente por razones humanitarias. Eso es un caso que estudia, por ejemplo, resolvió el Tribunal Constitucional Federal alemán en el caso del estadista o expresidente de la RDA, Erich Honecker, quien fue casualmente por razones humanitarias sobreseída su causa en el Poder Judicial, quien después de pocos meses falleció por un cáncer genital. Claro, eso podría pasar, pero si es que se siguen los procedimientos y se determina que, digamos, médicamente está en una situación que prevé la ley y por lo tanto el indulto humanitario corresponde, no en otra circunstancia. El indulto humanitario tiene esa característica esencial. Desde luego que sí. De acuerdo. Por eso estoy diciendo de que escuché o leí que el señor presidente ha solicitado la experta de destacados médicos, en fin. Es un tema que primero tiene una connotación científica o médico-forense muy importante, y después hay otra consideración ética, general, moral y de dignidad, porque si una persona está muy enferma, sería inhumano desde el punto de vista de valores democráticos mantenerlo en prisión, ¿no? No, totalmente de acuerdo, eso por principio, pero si no estaría en esa situación, podría ser ética y moralmente cuestionable una decisión por consideraciones básicamente políticas. Desde luego, si no estaría, no es pertinente, si estaría, es adecuado, y es injusto que si está en una condición de esas, permanezca preso. Las dos cosas tienen sus, como usted puede ver, sus finas y muy graves consideraciones morales, de moralidad pública, por cierto, que habría que atender y que ser sumamente respetuosos, cuidadosos, porque está de por medio, más allá de una persona, un valor fundamental de la democracia. Respeto de la dignidad, y no permitir que nadie está muy grave o que tiene una enfermedad terminal o grave permanezca en prisión, porque eso afecta la dignidad de la persona. De acuerdo. Doctor César San Martín, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya bien el pleno y ojalá de ahí salga pues algo que, digamos, garantice en una sociedad democrática que un delito tan grave sea perseguido y que las autoridades tengan claro de que esa es su finalidad. No, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Y Dios mediante, ojalá así sea. Gracias. Muy amable, que le vaya bien. Ha sido César San Martín entonces, es presidente del Poder Judicial, responsable y coordinador de este pleno casatorio en materia de lavado de activos que inicia en unos instantes ya. Vamos a una pausa, regreso un instante aquí, No Hay Derecho. Soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana.
RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:06 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié temprano cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios Luis Alberto Salgado. Él es un ex dirigente del partido aprista. Es parte de una corriente que es la corriente del Partido del Pueblo y que ha tenido una trayectoria muy importante en materia de defensa de los derechos humanos, que lo ha hecho en el ámbito nacional cuando le ha correspondido liderar, digamos, algunos espacios previstos en nuestro ordenamiento para tal fin, sobre todo en el ámbito supranacional, y también ha sido un funcionario por tantos años en Naciones Unidas, justamente en esas materias, trabajando en varios otros países. Él ha tenido la gentileza de venir esta mañana porque hay varios temas que, digamos, combinando un poco su condición o su múltiple condición, van a ser, por cierto, interesantes tratar con él. Doctor Luis Alberto Salgado, gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Muchas gracias por la invitación y por estar acá, así es. No, al contrario, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, yo quisiera comenzar por algo sobre el cual le acabo de preguntar al expresidente del Poder Judicial y presidente de la sala que condenó a Alberto Fujimori sobre el caso del indulto a Alberto Fujimori. Ayer el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha vuelto a hablar del tema. Es verdad, él tiene que saber que donde va le van a preguntar por este asunto, que no es lo que debería sorprenderle, sino más bien tener una posición clara y firme sobre qué cosa es lo que está haciendo, previendo en ese caso. Ha dicho que están evaluando la salud de Alberto Fujimori. Pero ¿qué piensa usted en relación a este tema? Es decir, ¿corresponde el indulto? ¿Cuáles serían sus consecuencias políticas, sociales y jurídicas si se da en las condiciones como hoy está la cosa? Bueno, primero mi coincidencia en líneas generales con lo expresado por el doctor César San Martín. No, el indulto es sobre todo un hecho jurídico. En un Estado constitucional de derecho, que es el nuestro, el presidente de la República está sometido a la ley. Nadie está por encima de la ley. No es un rey, no es un emperador. La prerrogativa del indulto, que suspende el cumplimiento de la pena, más no todo aquello que involucró y que llevó a una sentencia condenatoria, tiene que darse cumpliendo con transparencia, con claridad y con precisión lo que establece la ley de ese Estado, las normas, el procedimiento, los reglamentos de ese Estado de Derecho. Si no se hace así, ¿cuál sería, digamos, el problema en el ámbito jurídico? Si cae en la ilegitimidad y en el cuestionamiento. De hecho, he conocido varios casos y no es un secreto de Estado, varios indultos que se han dado de personas, pero además con violación y falsificación de documentos, sobre todo de certificados médicos. Porque la única forma, o más o menos de que el señor Fujimori pueda ser indultado, sería en razón del carácter, lo que se llama la gracia presidencial por razón humanitaria. Va a decir que esté realmente una enfermedad terminal, con 1 semana, 2 semanas de vida, un mes, una de esas enfermedades terribles, una enfermedad crónica mental, y un conjunto de condiciones que evidentemente, según la evaluación médica, va a terminar rápidamente con la vida. Claro, que aceleran ese deterioro. Así es. O sea que la condición carcelaria en la que se encuentra deteriora. Claro, obviamente la condición carcelaria de todo, cualquier ser humano, es la tristeza, es la depresión, es la preocupación. O sea, los cerca de 40.000 internos procesados, ¿no?, o condenados, pasan por esa situación, y en este caso muchos procesados que son inocentes, ahí sí es angustiante esa situación, claro, ¿no? Pero obviamente la pena privativa de libertad en condición de procesado, de reo en cárcel o de sentenciado, pues siempre origina depresión. Sin duda. Entonces no puede decirse como está deprimido, se va a enfermar y se va a morir. ¿No? Entonces eso tiene que ser algo mucho más preciso en el caso del indulto. En el caso
lo que ha dicho el presidente Kuczynski, creo que él tiene que tener mucho cuidado antes de tomar una decisión sobre eso. En lo jurídico, si es que no se cumple con ello y se produce uno de estos certificados médicos, no bambas, mentirosos, o auténticos, pero con mentira del galeno. De acuerdo. Que se han dado situaciones y donde el indultado, luego que está con un mes de vida o 2 meses o una situación ya terminal, pues han pasado 3, 4 años y sigue paseándose en algunas playas y disfrutando, y etcétera. Eso es una burla. Yo tengo una hipótesis que en ese caso eso debe ser reevaluado. De acuerdo. Como pasó, digamos, en casos también que hicieron... Hay un caso de Crucialidad, ya lo vimos, pero hay otros casos también. De acuerdo. Que motivó además una confrontación, una tensión muy fuerte con Rosario Fernández en su momento, que es una de las razones por las cuales ¿Cuál es el caso, de repente, para hacerle recordar a nuestros oyentes? Hay un caso del señor de Anderas, ¿no? Tenía 18 casos abiertos, procesados, y llegó, yo no lo veía directamente, pero pasaba de la mesa de partes a la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos, que usted presidía en ese momento. Sí, y simplemente a la secretaria tenía dar curso y a la Comisión de Gracias Presidenciales. O sea, yo no intervenía para nada, acuerdo, en ningún momento, en ninguna circunstancia. Claro. Entonces, lo que llegó después, cuando yo volví de vacaciones a las 2 semanas o 3 semanas, un certificado médico que indicaba eso, que estaba con una enfermedad terminal que ponía ya en riesgo su vida en poco tiempo. Y entonces el señor de Anderas, que fue una alta autoridad policial en la época del señor Fujimori, sin duda, uno de los fue indultado, fue indultado, y ahí está el señor de Anderas. Sí, pues. Y eso ha sido, estamos hablando ya de hace 8 años por lo menos, 7 u 8 años, ¿no? Entonces yo creo que esto se rompe la confianza que el ciudadano debe tener en sus instituciones democráticas, y en este caso un indulto que es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, vale decir, final del Presidente de la República, con el aval de los ministros, del ministro correspondiente, de la Comisión de Gracias Presidenciales. Eso se va quebrando, y eso es pésimo. De acuerdo. Porque así no se va construyendo un Estado de Derecho, más bien se va erosionando, socavando, y es la fase ya previas a una situación caótica, anárquica, donde el río revuelto pues nos daña a todos, ¿no? Para cerrar el tema de y pasar a otros casos por los cuales también lo hemos invitado, ¿qué pasa si, digamos, se le da o se le reviste de una cuestión médica o humanitaria a una decisión política del presidente, bajo el argumento que hay algunos que se viene esgrimiendo a través de algunos personajes en los medios de comunicación, de que esto puede terminar conciliando al país o reconciliando al país con un Fujimori libre, o digamos como un comodín para tratar de hacer que la bancada fujimorista se aquiete frente al gobierno, en lo que evidentemente ha sido una tensión durante estos 14 meses. Bueno, eso es un argumento casi falaz, ¿no? ¿De dónde, cuál posibilidad? Ya esas son consecuencias políticas que también las tiene que evaluar seriamente el presidente de la República, aparte de que el indultado, el sentenciado, Alberto Fujimori, no ha expresado propósito de enmienda, ni arrepentimiento, ni ha hecho devolución en absoluto de nada de lo exaccionado indebida e ilegalmente al Estado en los 8 años que duró su gobierno de facto dictatorial, prácticamente el 5 de abril del año 92. Entonces, con esos antecedentes, y no olvidar que ha sido sentenciado no solamente por delitos, asesinato, o en el caso del derecho internacional de derechos humanos, por violación grave de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, Grupo Colina, Barrios Altos, La Cantuta, sino también por corrupción, reconocido por él mismo. O sea, uno de los casos comprobados, aparte del secuestro de Dyer y de Gustavo Gorriti, sino por corrupción de los $15 millones que le entregó a Vladimiro Montesinos, la famosa CTS. Así es, y reconoció, o sea, ya no. Sí, eso hay que decirle a nuestros oyentes, porque hay una figura jurídica que se llama la terminación anticipada. Es decir, a mí me están por juzgar por un delito, y yo, para que no se desarrolle el caso, digo, sí, admito que yo soy corrupto. Creo que fue una falla en ese momento de la sala, fue una crítica que le hice en su momento, con todo el respeto a los magistrados, que decidieron así de archivarlo. ¿Por qué? Porque aquí debió hacerse pedagogía política. Aquí el Canal 7, en ese año, creo era el año 2008, por ahí, 2008, 2009, 2007, donde se produjo el allanamiento, vale decir, reconocimiento de haber cometido el delito.
de robarle 15 millones de dólares al Estado peruano para pagarle supuestamente la compensación a Vladimiro Montesinos, porque, y el Canal 7, además era el gobierno del señor Alan García, no recibieron la orden de que no se televisara ese proceso. Pero claro, o sea, simplemente daban 20 segundos y en silencio. Sí. Entonces ahí el Canal 7, el canal del Estado de todos los peruanos, debió hacer una labor pedagógica para ver cómo se sustentaba la parte de la defensa del señor Fujimori y cómo el Estado y cómo la Fiscalía y el Ministerio Público sustentaba la acusación. De acuerdo. Y cuál era el fallo judicial. Eso no se hizo. Eso se ocultó, simplemente no existió. Pero sí ha avanzado el proceso. Entonces, y yo discrepo ahí que se haya archivado, porque en ese delito no solamente era culpable Alberto Fujimori, sino otras personas también cuyas responsabilidades no fueron expuestas justamente y delindadas por la manera. Efectivamente. Entonces era un absurdo. Y en términos políticos, entonces, la afinidad del fujimorismo con el APRA, a propósito del ejemplo que usted pone de no querer transmitir una sentencia que todos queríamos y deberíamos haber con el gobierno de Alan García, ¿no? Porque habemos muchísimos apristas, yo diría la inmensa mayoría de apristas. Con el gobierno de García y con lo que queda del sector vinculado a García hoy en el Congreso. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Y eso qué le parece en el Congreso? Porque, digamos, ya en los últimos tiempos, lo que queda, digamos, de esta dirigencia o quienes terminaron siendo electos como congresistas por la estrella del APRA, finalmente han terminado vinculándose casi como un anexo del fujimorismo, ¿no? Sí, un satélite o un apéndice, que es una absoluta vergüenza adicional, ni siquiera guardan las formas, ¿no? Yo creo que aquí ha habido, primero creo que hay un antecedente, hay un entendimiento tácito, ¿ya? ¿No? O puede ser explícito en su momento entre ellos, con las formas, etcétera, entre Alan García y Keiko Fujimori. ¿Usted cree un entendimiento a ese nivel? Yo me callo para que tú te calles, yo me callo con respecto a ti para que tú te calles con respecto a mí. Entonces, cuando hay realmente cuentas que saldar, rendición de cuentas que cumplir ante el pueblo y ante el país, y cuando no se puede hacer eso, o cuando hay indicios razonables, ¿no? Poderosos y que se van incrementando de que ha habido realmente una defraudación de la confianza que los votantes y la ciudadanía ha puesto en esas personas, pues yo creo que se toman esas decisiones. Entonces, una especie de impunidad recíproca buscada utilizando el poder político. Ahora, pero lo que eso se refleja en la relación de esos 4 o 5 congresistas, unos más visibles que otros, en relación con el fujimorismo. Ahora, pero ¿qué le da a quién? En el torno a, digamos, en relación al fujimorismo, le da un número, ¿no es cierto?, de congresistas en el Parlamento. Que no lo necesita, además. Desde el punto de vista numérico de tomar decisiones. No, de acuerdo, pero lo que quiero decir es, ¿qué le da el fujimorismo a García y a los defensores de García en el Congreso? Número para, digamos, tapar cualquier cosa. Pero ¿qué le da ese grupo de apristas al fujimorismo en el Parlamento? Digamos, porque podría decir desproporcionado, ¿no? Si yo te voy a dar tantos votos, si tú solo tienes 5, ¿qué me das a cambio? ¿Y por qué si han terminado llegando a un acuerdo? Bueno, ahí hay entendimientos que implican otras cosas. Porque al momento de conformar comisiones, al momento de evaluar y supuestamente la experiencia de algunos que tienen ahí como 15 o 20 años, llámese Velázquez o Mulder o del Castillo, sobre todo los 2 primeros, están mucho más cercanos al fujimorismo, Velázquez que y Mulder parecen ya voceros, ¿no? Entonces, cuando hay ya esa relación y ese supuesto manejo de la cosa parlamentaria, entonces se presentan como un consejo que está ahí dispuesto permanentemente para darles a aquellos novatos que recién han llegado. Pues es un consejo consultivo. Bueno, no, sí, así es. Claro. Así es. Pero sobre todo, realmente, además, conociendo la elocuencia del expresidente Alan García sobre estos temas también, hay ese entendimiento que tiene que estar por encima de cualquier otra discrepancia secundaria. O sea, no es una cuestión circunstancial, coyuntural, sino bueno, esto viene de tiempo, es un entendimiento, repito, ¿pro impunidad? Tácito, pero la impunidad recíproca buscada. De acuerdo. Así es. De acuerdo. Ahora, Alan García ha escrito un artículo el sábado, no sé si usted ha tenido la posibilidad de revisarlo, digamos, lo que demuestra una vez más que habla mejor de cómo escribe, pero en fin, digamos, es lo que hay, y él dice, desde el título un poco hace su descargo sobre lo que él llama una campaña
campaña de sus opositores al no haberle encontrado nada en relación a algún caso concreto de corrupción. Y si otros presidentes se venden, yo no. Y habla de cómo, digamos, el recurso de su vida la han perseguido y nunca le han encontrado nada. Eso no es cierto, nada. ¿no? A ver, Eso entonces, no es cierto. Bueno, en ese momento yo he dicho otras veces que muchos queríamos creerle, y le creímos en unos primeros momentos a Alan García. Diciendo, los enemigos de la Torre son los mismos enemigos, me quieren perseguir, me tienen envidia, etcétera, etcétera. Entonces, hay un aprovechamiento ahí de la buena fe y de la tradición de fraternidad aprista, ¿no? En base a nuestros padres, a nuestros abuelos, para fines que ahora sí digo son inconfesables. Ajá. Una especie de chantaje emocional. Le creímos en su momento, al comienzo, muy al comienzo a Alan García. Luego, ha pasado el tiempo, pensábamos algunos que cuando regresara en el año 2000-2001, siendo inocente como él decía en todo momento, pues adelante con la investigación. Ajá. El que no la debe no la teme. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, pero utilizó la figura de prescripción. Hubo ya acusación, hubo civina de por medio. Sí, sí, claro. ¿No? Ya para iniciar una acción. Y lo que fue, fiscal. Claro, y lo que fue la tabla de salvación en ese momento, fue el 5 de abril del año 92. Sí, pues. Comenzó a desprestigiarse, a derrumbarse la imagen del Estado peruano a través de su expresión temporal del gobierno de Alberto Fujimori por el golpe de Estado, y en consecuencia comenzó a ser fácil, ¿no? Ante la Comisión Interamericana, ante el sistema interamericano, ante Naciones Unidas y ante la comunidad internacional y la Unión Europea, decirle, este gobierno me está persiguiendo por razones políticas, lo cual aparecía real. Claro, claro. Y era real. ¿Qué es lo que resalta él en su artículo? Y dice que la Comisión Interamericana tomó el caso y dio cuenta de que efectivamente había una persecución. Pero había una persecución, digamos, para todos los que defendían el sistema democrático, dentro de los cuales García fue uno, y él aprovechó ese argumento para decir que tenía que ver con una absolución. Entonces aquí viene el carácter encubridor civilino. Ajá. De una utilización de una circunstancia política para un beneficio personal. Y en aras de lo que debía ser una actitud transparente de Alan García, de regresar en el año 2001, ¿no? Sí. Para decir, oigan, aquí me han acusado falsamente, me persiguieron, se metieron a mi casa, etcétera, etcétera, pusieron en riesgo la vida de mi esposa y de mis hijos. Entonces aquí estoy. Ya, el Estado de Derecho instalado, el gobierno de Paniagua, luego viene el de Alejandro Toledo. Me someto a la justicia. Eso no lo hizo. No, dijo que había prescrito el delito. Así es, que había prescrito. Y ahí tengo una relación, son 4 o 5 delitos, ¿no? Hecho peculado, falsedad genérica, una serie de temas que resume bastante bien Pedro Cateriano en el libro que acaba de su segunda edición sacar, ¿no? El caso García. En el caso de Pedro, así es, sí. ¿No? Entonces, esa es una situación clave, ¿no? Que comenzó a originar muchas dudas. Ajá. En varios de nosotros, y esos nosotros fue creciendo con el tiempo, y luego lamentablemente pues corroborado por estos hechos. De acuerdo, entonces, a ver, solamente para ubicar al doctor Luis Alberto Salgado en el hoy, ¿no es cierto? García tenía muchas cosas que responder de su primer gobierno, una circunstancia histórica tremenda y lamentable contra el Estado democrático en el Perú, que terminó siendo su salvavidas en términos de su argumentación política, y cuando debió ya en un Estado democrático recuperado someterse a la justicia, él decidió ir a la Constitución. De acuerdo, entonces, ese Alan García hoy, puesto en las circunstancias de las investigaciones por caso de megacorrupción llamado Lavallato, ¿qué le dice? Porque, digamos, cada vez son más los personajes que aparecen vinculados a su gobierno y que recibieron millones y millones de dólares, por encima de lo que inicialmente Odebrecht había aceptado, inclusive que había pagado como coimas, que termina siendo bastante menor de lo que se dice. En lo último que se ha conocido a través del país, 15 millones de dólares depositados en Andorra a la mayoría de funcionarios cercanos a García. La mayoría, así es. Hay otros funcionarios vinculados como al fujimorismo. Hay uno vinculado a Susana Villarán también, que tiene que investigarse, por cierto, claro. Las cosas más contundentes que sobre las cuentas depositadas en este Principado de Andorra, que es muy pequeño, entre la frontera de Francia y España, no llega a 80.000 habitantes, 468 kilómetros cuadrados, un principado parlamentario, ¿no? Entonces, pero también un paraíso fiscal, considerado en su momento por muchos, y entre ellos por Odebrecht, obviamente. No, claramente, o sea, digamos, Odebrecht era un centro donde trasladaban los dineros de la coima. Yo he sostenido, además lo he dicho en Twitter y lo he manifestado y lo ratifico acá, es un insulto a la inteligencia, como se dice, ¿no?
O sea, ¿quién puede creer que en funcionarios de tercer y hasta cuarto nivel pueden manejar sistemáticamente durante meses y años, ¿no?, un poder como para recibir 6, 7, 5 u 8 millones de dólares? Ajá. Además, sin poder tener el control de lo que terminó siendo la fórmula de la corrupción, que es las adendas. O sea, esa gente no tenía la capacidad del poder de hacer que el Estado peruano firmara adendas. Hay elementos corroborantes, hay informaciones, hay datos, hay fechas, hay hechos, ¿no?, que tienen que irse confirmando y que ya están demostrados muchos de ellos, donde demuestran que estas personas por sí solas no movían un dedo. Es con el tema de los narcoindultos. O sea, el señor Miguel Facundo Chinquel se indultaron a 500 narcotraficantes de alto vuelo. Sí. Dentro de un gran contrabando, ¿no? Y no era Chinquel, ¿no es cierto? Funcionario de cuarto nivel, Chinquel, sí, claro. ¿no? Tercero, cuarto nivel. Entonces, y durante meses. O sea, se le pasa un tren incendiando si no se dan cuenta. Ajá. ¿No? Entonces, en este caso, estamos hablando de un tren verde, ajá, de una millonada de dólares, con personas que no tenían mayor poder político. Entonces, ¿la plata para quién era? Bueno, esa es la gran pregunta. No, porque nadie le da. Por ejemplo, a este señor Atala le dieron, como ahí nomás, 6 millones de... No, a Cuba. A Cuba, perdón, 6 millones. Y Jorge Juba era el viceministro de Comunicación, ni siquiera el ministro de Transporte. Así es. ¿No es cierto? Así es. Ya, de acuerdo. Entonces, pero Atala ahora resulta que ahí le he visto un cuarto poder, que Odebrecht les compró un terreno que había sido el Estado, en fin, hicieron toda una simulación. $1.312.000 el señor Atala, sí, que dice que por un terreno en el Agustino, sí, ¿no?, que se lo había vendido a Odebrecht, pero resulta que ni en registros públicos ni en la municipalidad del Agustino aparece Odebrecht para nada. Es más, el documento que presenta su abogado no tiene la firma de Odebrecht. Sí. Y es más, le preguntan a Odebrecht y Odebrecht se queda callado, según el informe de Melissa Boitizolo que he leído, ¿no? Era una coima, ¿no? Pero claro, digamos, todo eso era coima, es evidente, o sea... Ya, pero la pregunta es, ¿Cuba tenía el poder para que Odebrecht hiciera todo lo que hizo? De ninguna manera. De ninguna manera. De Atala ninguna tenía manera. el poder para hacer de todo lo que se hizo. manera. Navarro, Luyo, todos Huertas, todos ellos. 1.200.000 para Edwin Luyo Barrientos y Mariela Huerta Minaya, y $500.000 para Miguel Navarro, Portugal. Hay un señor también, Juan Ceballos, de Ocitrán, que recibió $780.000, el supervisor precisamente de estos temas. Sí. Vale decir, Latzel, y aquí ya el problema de fondo, que es la mega corrupción en el país. Ese es el tema de fondo acá. Si tú le entregas a un corrupto o a gente débil, a gente que llega para hacerse rico millonario utilizando el poder político, por más títulos que tenga, ¿no?, y le des 40 llaves de un calabozo de un sujeto que tiene que guardar a sicarios, asesinos, ajá, esas 40 llaves simplemente no sirven absolutamente para nada. Entonces, que hay un tema ya de fondo que tiene que ver, y volvemos al tema del poder político. ¿Quiénes toman las decisiones a más alto nivel del Estado para que graviten, y no solamente en un momento? Yo sostengo que el acto administrativo del Poder Ejecutivo es uno de los actos más deliberados y pensados que hay, porque pasan por 7, 6 o 5 instancias y 7 opiniones. Y esa era, en el caso del vínculo con las empresas corruptas brasileras, es la única garantía de que pudiera funcionar el plan a largo plazo. Es decir, solo el presidente de la República, que es el único funcionario que bien difícil que te saquen pues de la presidencia de la República, te garantizaba que todas las y aquí no puede decir ningún jefe de Estado, yo no voy a ver estas cosas, esas minucias. Pero digamos, pero repasemos. Ollanta está preso porque estuvo vinculado a eso. Toledo está, aparte, digamos, el tema perseguido. de que es grave. Claro, pero no está preso por eso. Todavía. No es cierto, va a estar. Así es. Y va a estar porque, digamos, hay más elementos. Posiblemente, hay elementos muy fuertes. Pero está por lo de Odebrecht. Toledo está, digamos, con un tema de la extradición, que ahí está que centrado. Orden de captura doble, él y su esposa. Él y su esposa. De acuerdo. Pero con García nada. Entonces García inclusive dice, otro presidente se vende y yo no. Es decir, salvo que Odebrecht haya dicho, con Humala, con Toledo, negociamos con ellos. Con García no, y después, digamos, regresamos. ¿Puede haber pasado eso o no? Bueno, en una hipótesis se habla de una amistad muy grande del señor Barata con el señor Alan García. Sí. Ahí el mismo Cornejo, en su momento de aparente contradicción, dijo, llegó a Palacio el señor Barata
un número de veces, sí, más de 10 veces, 16. y viajó 16 y viajó en el avión presidencial un número parecido de veces. 24. Al lado en la cabina con el señor García. Y entonces solo conversaba con García. hay sí, un nivel de acercamiento, ¿no? De amistad, en que entre comillas o sin comillas, queda mucho que pensar. Entonces esto es para la evaluación de los fiscales precisamente. De acuerdo, pero se ha conocido también, doctor Luis Alberto Salgado, otro vínculo que no es menor, y esto aproxima a un otro personaje que es importante, y es el señor Luis Nava, que no solo tiene, digamos, muchas visitas de la gente de Odebrecht a su despacho como secretario general de Palacio, sino que resulta que la empresa de transporte, que era suya y que después le delegó a sus hijos, terminó con un vínculo contractual muy provechoso con Odebrecht, que le hizo pasar a tener una flota de camiones de última tecnología en tan pocos años. Y el estudio de abogados, que era el estudio de señor Nava, Huesa, que está en manos de su familia ahora, también hizo un montón de contratos con esta empresa para, digamos, los fines que ellos requerían defensa. Ese dato, ese personaje es clave, digamos, para armar el rompecabezas. Bueno, es evidente. La semana pasada hubo un documental, un reportaje en la televisión, importante, concienzudo, que corrobora otros informes de medios escritos, ¿no? Que están a la vista. Y esto es algo que tiene que tomarse en cuenta para ir fortaleciendo los elementos indiciarios por indicios que son ya pruebas indiciarias que son contundentes, se van haciendo contundentes, tiene y debe llegarse a alguna sentencia condenatoria. ¿No? Porque si no, esto es la burla de la justicia, ¿no? Entonces pero claro, el asunto es que llegue donde tiene que llegar, porque digamos, ya ha pasado en el caso de García, digamos, el caso Mantilla, que es un caso, digamos, una referencia de cómo finalmente trata inclusive a sus propios amigos, el señor García, después tenemos al señor Chinguel, después al señor Cuba, y lo más probable por ahí es que se rompa la pita y no llegue hasta donde tiene que llegar. No es que uno esté diciendo que García sea responsable de los actos de corrupción, pero por lo menos la justicia debería hacer un intento de aproximarse lo más que pueda a donde se tomaban las grandes decisiones para esta corrupción tan grande. Pero es que ¿no? ese es el criterio de conciencia que tienen que tener fiscales y jueces. Y aquí entramos en un terreno pues muy complejo y muy preocupante también, de si hay una fiscalía que realmente funcione cabalmente, sobre todo en la persecución de delitos de estos graves que involucran a agentes poderosos, ¿no? Entonces, igualmente la fiscalía. De acuerdo. Hace un momento he escuchado unas declaraciones del señor Pablo Sánchez que se le caen abajo todos los casos, si es que va prevaleciendo el criterio que han conversado hace un momento con el juez presidente de la Sala Penal sobre el lavado de activos. El doctor Pablo Sánchez me dijo ahí sentado donde usted está el lunes pasado que ni con Keiko ni con García iba a haber un trato diferenciado y que iban a ir al fondo en todos los casos. Ojalá eso sea así, porque ese es el principio básico de igualdad. Bueno, eso es para recuperar, pues realmente. Entonces, y de eso se trata ya finalmente el Perú. Aquí yo tengo que hablar ya como alguien que está involucrado en política toda su vida, ¿no? Pero la política tal como la entendía con Aya de la Torre, ¿no? Llegando a servir, y capaz suene un poco, pues, una inocentada, ¿no? Oye, a la política, si ese político tiene que ser mentiroso, tiene que ser trafero, tiene que tener, pues, decir una cosa y hacer lo contrario, y que no se te mueva un pelo del cabello, pelo, ¿no? en la cabeza. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo. Yo creo que eso es precisamente lo que origina todo este fárrago terrible y esta sensación de ser defraudados, ¿no? Que siente el ciudadano y la ciudadana común frente a sus instituciones. Ahora, pero la gente se empieza a dar con más de 10 cuenta de que eso pasa, ¿no? Por ejemplo, y eso también se expresa en cómo reaccionan algunos personajes frente a esa sensación de la gente. El señor Alan García, por ejemplo, el otro día, producto de la encuesta que ha publicado Proética, hecho por Ipsos, donde la sensación de la gente es que de todos los últimos gobiernos, el de García fue el más corrupto. Es una percepción, no están imputando un delito. Y el señor salió a insultar a Walter Albán, dijo que se ha creído o sea, y antes de eso, conversé aquí con César Romero de La República, publicó una investigación que le han abierto a Alan García y a la señora Pilar Nores por, digamos, lavado de activos, por el tema de los 21 inmuebles que han comprado en los últimos años. Y salió en contra de César Romero, en contra de La República, acusaron de todo. Esa sobrereacción de García, ¿qué dice? Bueno, es desmesurado. Yo creo que en su momento, cuando comencé a observar esas reacciones, lo primero que se vino a la mente fue una palabra: desesperación, ¿no?
Yo creo que no se mide, en este caso por parte del señor García, la impresión que esto ocasiona a la ciudadanía. Reaccionar con ese carácter temperamental, agresivo, dice la mejor defensa es el ataque, eso no siempre es así. Sí, pues. Pero el ataque no significa insultar, ni agraviar, ni mentir. No, porque la mentira además tiene patas cortas. Además, ¿no? el ataque es inconducente cuando la gente no te cree y te quiere poco, digamos, ¿no? El último proceso electoral da cuenta. Y es peor todavía, García... es peor porque aparece como una situación del matón del barrio, sí. Más aún cuando en el Congreso tiene a 2 o a 3 de sus personas, de sus escuderos, ¿no? Con esa actitud de agresividad y con una mentalidad muchas veces estalinista, vale decir que si tuvieran mayor poder actuarían con una actitud violentamente represiva frente a quienes los cuestionan. Sí, que eso es lo que han hecho del partido y por eso al partido lo han llevado a la debacle. Además. Sí, no, atacan de una manera. Porque aún con todas las persecuciones en la época de Haya de la Torre, ¿no? Había realmente una relación democrática y hasta fraterna en la comprensión de que aquí el APRA no se había creado para engañar a nadie, sino cuestionar un sistema de un Perú oligárquico oficial, eso un ya Perú no existe racista, en edad, ¿no? digamos. Y por eso fue fuerte, por eso fue fuerte, y a pesar de las persecuciones se enriqueció y se fortaleció en eso, pero ahora es una cosa muy distinta, lamentablemente. ¿Pero qué piensa usted? ¿Hay diferencia entre los parlamentarios del APRA hoy, entre ellos, en torno a estas cosas, o todos son parte, digamos, un poco de lo mismo? ¿Y qué le ha parecido que en última crisis, digamos, de gobierno, una de las cosas que pasó por la cabeza de Kuczynski y de sus allegados fue convocar a gente vinculada a este grupo parlamentario del APRA para que puedan inclusive ser primer ministro? Se evaluó la posibilidad de Jorge del Castillo y de Velázquez Quisquén, ¿eh? Bueno, yo creo que forma parte adicional de los errores graves que viene cometiendo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Algunos hemos querido ver con cierta misericordia o cierta comprensión el hecho de que convocara a Mercedes Arauz. ¿No? Mercedes Arauz, no lo olvidemos, fue ministra de Producción y luego ministra de Economía, y además candidata puesta por García y aplaudida por Mulder y Velázquez Quisquén del APRA, y cuando no pasaba del Castillo, hay que decir, claro, y cuando, así es, no pasaba del 1,5 de 2%, pues Mercedes Arauz, pues que no es tonta, simplemente se retiró, dijo no, yo con ustedes ni a la esquina, porque aquí mi imagen. Entonces, pero a esa persona es quien convoca, y bueno, asumíamos que la señora que había dicho que el tratado con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, se caía si es que no se aprobaba el proyecto de Bagua, dinero, los decretos, etcétera, ¿no? Y que trajo la tragedia de Bagua, junto además con otras ministras o otros ministros, que trajo la tragedia de estos 24 policías muertos y los 10 aguayún y cientos de aguayúns heridos. Entonces, entendimos con cierta comprensión, pero yo creo que eso que se comentó en su momento, y esta situación de designar a personas vinculadas muy cercanas con el gobierno del señor García, habla de una percepción muy equivocada y de un planteamiento erróneo de Pedro Pablo Kuczynski. Él fundamentalmente fue elegido como una alternativa para que el país no cayera en manos de la corrupción organizada y estructurada que expresaba el fujimorismo. Y a ese fujimorismo apoyó el PAP del señor Alan García. Sí, claro. No lo olvidemos formalmente, ¿no? Y recuerdo claramente, yo, a pesar de la diferencia que pueda tener lo que en su momento y de la manera de manejar ciertas concesiones económicas que dio Kuczynski, yo pedí el voto en la segunda vuelta y con toda claridad para Pedro Pablo Kuczynski, mientras el señor García, ¿no? Y el señor Velázquez Quisquén abría locales apristas, utilizaba un local aprista en Ferreñafe para capacitar a personeros que defendieran el voto de Keiko Fujimori. Bueno, por eso le dijeron el Javier Velázquez Quisquén. Bueno, sí. Y ahí le salió la chapa, ¿no? Javier Velázquez Quisquén, por su vínculo con Keiko Fujimori. Bueno, clarísimo, pero tengo que ir terminando ya. Pero entonces, el otro día debe haberlo visto usted en la revista Somos, mi gran amigo Andrés Ederi, que es un humorista y caricaturista muy formidable del comercio, sacó una caricatura en el Somos, donde andaban juntos García, Toledo, Humala, Nadine, y todos mientras caminaban dejaban huellas menos Alan García. ¿No es cierto? Esa es la pregunta. García, si la percepción mayoritaria que tiene la gente es que estuvo vinculado a acciones corruptas, encubridoras,
que ya tiene un antecedente, digamos, con el tema de la prescripción y todo lo que hemos conversado, y que, digamos, está muy relacionada con la gente de Odebrecht y otras empresas brasileras, que cobró por conferencias de empresas que contrataron con el Estado cuando él era presidente y le pagaron miles de dólares. Sí, $100,000 de lo que se sabe. Sí, todos los funcionarios que se han capturado en esa época están vinculados a él de una u otra manera. El señor Atala formó una organización con... Es decir, todos son... ¿Y por qué García no pasa nada? ¿Por qué García no se logra determinar ya que él está en la cúspide de algo que puede constituirse como una organización, por supuesto, delictiva? Bueno, para comenzar, a los ojos de la ciudadanía, no de la inmensa mayoría de ciudadanos, ya está juzgado. Ya hay un juicio político. ¿Y qué dice ese juicio? No, que obviamente, pues, el señor no es el... Con todo lo que significó el APRA y utilizando la maquinaria y todos los dineros, no llegó realmente ni al 4% real, ni al 3% real, ¿no? Realmente. Así como ese 73 o 71 congresistas debieron ser solamente 45 del fujimorismo, no llegaban a la valla del 5%. Pero entonces, con el desde ese voto, punto de vista... Y con la percepción ahora, la gente que cree que así es un corrupto. Yo creo que hay situaciones que hacen que la gente ya no piense en el señor García como la posibilidad de que pueda regresar al gobierno a ser un candidato con posibilidades. Eso está ya adentrado, está internalizado, y aquí el pueblo de Aya La Torre, me refiero a esas familias apristas, pues las conozco y he recorrido el país 3 años, no 2 veces, tiene muy clara esa circunstancia, y por eso el PAP está donde está. Lo segundo tiene que ver ya con la capacidad de administrar justicia y de que funcione la Fiscalía y que funcione el Poder Judicial. Pero en cuanto a lo primero, ya no hay duda respecto de eso, y aquí Glatzer me presentaste como un exdirigente, he sido dirigente del APRA, ¿no? Entonces es esa invocación que hago para recuperar la imagen, la dignidad y el prestigio de esa APRA que sufrió con nuestros padres y con nuestros abuelos. Tiene que haber un cambio drástico. Si eso no se produce, simplemente va a terminar absolutamente desaparecida las siglas del APRA. Y creo que eso no es justo, porque eso va contra la historia y sobre todo va a golpear mucho al país. Entonces ese es el mensaje finalmente que quisiera dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias también. Muy amable por haber venido. Le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Carolina Ollave. De Doro, hermana, estudiante de la Universidad Nacional, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Ocho y 44 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ayer ha sido el renacimiento. Ha salido otra vez a la luz pública el señor Javier Villestein, que fue presidente del Poder Judicial y que, a pesar de que lo niega, se ha constituido en los últimos años en un claro defensor del fujimorismo, con un fustán naranja que se le ve a 18 kilómetros a la redonda. Y ha dicho, entre otras cosas, que, digamos, hay una persecución
política a determinados personajes vinculados al fujimorismo, y que, digamos, por el contrario de lo que se suele decir en el análisis objetivo de lo que está pasando con un fujimorismo sin ideas pero lo suficientemente prepotente para asustar al gobierno, dice que el fujimorismo está siendo muy blando, muy blandengue, muy débil y que debería ser mucho más halcón que paloma, ha dicho el día de ayer. Pero digamos, como el señor Biestein, digamos, parte del anecdotario y el folclore nacional, pues sí quería mencionar algo que sí me parece grave, no porque lo diga él, sino porque efectivamente se ha convertido esto en un hecho que ha indignado a algunos y que se han rajado las vestiduras, por lo que un fiscal, que es el fiscal que investiga los casos vinculados al fujimorismo, al tema lavado de activos, al tema de los cócteles, haya anunciado el Ministerio Público que se va a investigar esta organización bajo la nueva ley de criminalidad organizada. Es decir, mucha gente, o alguna gente que tiene accesos a medios de comunicación y que porque sale en la televisión parecería o da la impresión de que representan a mucha gente, ha dicho lo siguiente: cuando se trata de otros personajes políticamente ya desvalidos, mediáticamente, digamos, totalmente, diría yo, desaparecidos o con poca relevancia política mediática en términos de argumentos o iniciativas que puedan tener para tratar de revertir las tendencias de la opinión pública, y que por supuesto no tienen partido y nadie los defiende, el hecho de que hayan visto que Ollantaytamala y Nayen Heredia son parte de una organización criminal internacional no les sonaba grave, les parecía coherente, les parecía razonable, les parecía que esto era sinónimo o está estrechamente vinculado con la realidad, que daba cuenta de que ellos eran parte de estas organizaciones, y todos aplaudían la prisión preventiva y todos decían que efectivamente eso había pasado. Pero ahora, en ese momento muy pocos insistíamos diciendo: cuidado, porque esto que puede halagar, que puede simpatizar, que puede finalmente generar satisfacción en algún sector, después ser un boomerang y regresar y generarle problemas más bien a quienes que estaban detrás de todas estas campañas cuando el otro estaba en problemas. Y eso es lo que está pasando con Keiko Fujimori. El hecho de que la investigación vaya por criminalidad organizada o porque estén vinculados con la Organización Criminal Internacional es exactamente lo mismo que se ha hecho en la discusión legal, y por eso están presos Nayen Heredia y Ollantaytamala. Pero sin embargo ahí no era grave. Yo no voy a defender a Ollantaytamala y Nayen Heredia porque no me corresponde, porque siento que sí están vinculados a hechos que pueden ser graves en materia de corrupción. Pero miren ustedes la vara con la que se pretende medir la interpretación sobre hechos muy, muy parecidos. Y entonces ayer yo veía al señor Biestein como uno de los abogados casi de Keiko Fujimori decir y sugerir de que es casi un insulto el haberlos vinculado a una investigación con esas características. Bueno, son las 8:47 de la mañana. Estamos en esta oportunidad con Julio Arbizu. Él, como ustedes saben, fue procurador anticorrupción, muy buen procurador anticorrupción. Él no está está en el país hoy, pero digamos trabaja fuera del país, es una labor muy importante fuera. Pero siempre está muy relacionado con la discusión, el debate político y jurídico de nuestro país, y siempre es un gusto poder encontrarme con él y conversar algunos temas. Doctor Julio Arbizu, gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Bueno, vayamos de frente a los temas y a los casos concretos. El archivamiento del caso de Joaquín Ramírez, ¿qué le dice? Bueno, tú lo estabas diciendo, hay un florecer, digamos, de casos relacionados con el delito de lavado de activos en los últimos tiempos, que ha hecho o que ha requerido del Ministerio Público mucha actividad. El caso de Ramírez, de hecho, surge, yo lo recuerdo perfectamente, con una serie de indicios más que razonables que apuntaban primero a la apertura de la investigación preliminar y luego a la construcción de una cadena de indicios que más o menos apuntaba con cierta certeza a la formalización de la investigación preparatoria. Sin embargo, pese a esa contundencia de los indicios que en su momento se presentaron, digamos, fueron hechos públicos por la prensa, me doy con la sorpresa ingratísima del archivamiento de la investigación. Mira, no lo puedo entender, de hecho, por lo que he leído,
la cadena indiciaria que empezaba a forjarse a partir de la investigación en el caso de Joaquín Ramírez era bastante más potente que las investigaciones, o por lo menos hasta donde yo he podido advertir, del caso Nadine Heredia de Ollantumala e incluso del caso Keiko Fujimori. Y la verdad es que a mí me preocupa mucho el hecho de que haya un estándar diferenciado en las investigaciones del Ministerio Público y en la valoración de los indicios para precisamente investigar este tipo de delitos, ¿no? Esto puede generar, por supuesto, una especie de inseguridad jurídica al momento de investigar delitos similares o hechos similares cuando corresponden a determinadas personas, ¿no? Ahora, siendo, digamos, casos muy parecidos en términos del origen, de cómo se produjeron y que finalmente consiguieron en cada caso, ¿no es cierto?, inyectar determinados capitales a las campañas políticas, con el fin, dice la justicia, por lo menos hasta ahora en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, para que pues sean estas empresas favorecidas en el ejercicio del poder. Así es. ¿Por qué, digamos, hay esa diferencia? ¿Qué hace que a unos de una manera y a otros de una distinta? Sí, es bastante curioso. Como son curiosas también las reacciones de la gente en relación a esas distintas formas de proceder del Ministerio Público. El delito de lavado de activos es un delito de difícil probanza, eso es algo que hay que partir de esa premisa, ¿no? Y si bien es cierto, después de la modificación del tipo penal en el año 2012, no se requiere el delito precedente para investigar el delito de lavado de activos, es decir, no se requiere identificar concretamente el delito por el cual o tras el cual se produce el lavado de activos. Lo que sí es cierto es que en el ejercicio probatorio que sigue, ¿no?, a la labor del Ministerio Público y luego del Poder Judicial, sí hay que identificar el delito precedente. No, o sea, sí, si no, no hay forma de lavar dinero que no es sucio. Pero ¿no lo es cierto? que la ley establece es que tiene que haber elementos indiciarios de que hubo un delito que originó el dinero sucio. Así es. Y que después, siendo un delito autónomo, el lavado de activos hizo lo que tenía que hacer, lavar ese dinero. Lavar el dinero que... Pero lo que ha hecho ahora la segunda sala penal transitoria, y por eso va a haber una casación hoy día, un pleno casatorio, es elevar ese estándar y dice que tienes que circunstanciar, como dicen los abogados, los hechos para tratar de identificar primero el delito previo para que después pagar el tío, lo que en la práctica significa lo que ha desnaturalizado lo que supuso la reforma del año 2012, es cierto. Ahora, igual, frente a esa interpretación hay una serie pues de formas de aplicar la ley que parece que se distinguen en relación a personas y en relación a intereses políticos, ¿no? A mí me preocupa mucho, y lo decía, no solamente esto se ve reflejado además en el discurso político de los actores que, siendo de uno u otro partido político, pues opinan sobre estas decisiones. Ahora, de la me justicia. acaba de decir César San Martín, con quien conversé en la mañana en una entrevista que le hice sobre el pleno casatorio que va a haber hoy día, que si es que el pleno casatorio fuera en el sentido contrario a lo que ha dicho la sala de Inocencio Pariachi, el caso Joaquín Ramírez podría, va a ser apelado, me imagino, para la Procuraduría, podría revertirse y podría iniciarse otra vez una investigación o reabrirse la investigación. Bueno, yo me imagino que aun cuando no exista en el pleno casatorio, vaya por esa línea argumentativa, la Procuraduría ya debe haber interpuesto el recurso impugnatorio, el recurso de queja, ¿no es cierto? Pero sin duda, si hay una interpretación en ese sentido, será mucho más previsible que la Fiscalía Superior ordene una nueva investigación. Sí. Doctor Julio Luis, ahora quiero pasar rapidito por otros temas también, ¿no? Porque lamentablemente el tiempo nos gana ya. ¿Cómo ve en general, digamos, un poco a la distancia? A veces la distancia es buena para poder ver el bosque, ¿no es cierto? Las investigaciones que se exigen por el caso Lavallato en general, ¿no? ¿Le parece que anda bien, que el Ministerio Público está avanzando lo suficientemente bien y firme en términos de hacia dónde apunta? Mira, Glatzer, alguna vez lo conversamos al inicio no del caso precisamente, pero sí de un momento especial, cuando empezaron a fluir con mucha más intensidad las informaciones de Brasil y nos íbamos enterando un poco por capítulos de esta novela terrible, enmarañada, en la que están involucrados varios de los actores políticos del pasado reciente peruano.
Yo creo también que en ese caso, ¿no? El Ministerio Público, la actividad en pro de conseguir la información relacionada con esos casos ha sido diferenciada de acuerdo a los actores. O sea, ha habido mucha prolijidad, mucho interés por hallar determinados indicios que apunten primero a la apertura de una investigación con respecto a los señores Heredia y Humala, pero ha habido poquísima y hasta diría en alguna medida negligente actuación respecto a otros personajes como García. Y esto se ha expresado además no solamente en la búsqueda de información, es decir, en la solicitud de activación de la colaboración mutua, que es digamos, principio del derecho internacional, pero sino además en la misma actuación en el interrogatorio a los testigos que han sido finalmente los que han revelado, ¿no es cierto?, las tramas que se van descubriendo. Espontáneamente los interrogados dicen, oye, también le di plata a este, le di plata a ese, y los fiscales, digamos, no hay una contrapregunta, no hay un ahondamiento en eso. O sea, a mí la verdad es que me sorprende muchísimo, ¿no? Y sí hay una búsqueda incesante respecto de otras personas. Sí, entonces me acaban de escribir gente del Partido Nacionalista diciéndome que claro, que no es que Ollanta y Heredia estén investigados por actos de corrupción, es verdad, no, están por lavado de activos. Pero se sospecha que el delito precedente es un delito de corrupción. De acuerdo, es mejor dicho para que no se tranquilicen un poco. Y tengo que terminar, lamentablemente, teníamos que haber conversado un poquito más temprano, pero entiendo que ha habido una dificultad al llegar, pero César Nakazaki ahora va a ser abogado de Nadine Heredia allá en Tumala. No sé si es una buena noticia. Digamos, es un excelente comunicador, dice bien, y hasta lo que no es verdad lo dice tan bien que daría la impresión de que está diciendo la verdad, siendo exacto. Pero ¿qué le parece eso? A ver, yo, en principio yo respeto mucho a César Nakazaki como abogado, me parece un buen abogado. Vamos a invitar uno de estos días. Sin embargo, pues Nakazaki es conocido por ser el abogado de las causas injustas, si quiere. O sea, Nakazaki es una especie de buen abogado, sí, por supuesto, pero ha sido el abogado favorito de los inculpados más serios por delitos de corrupción en los últimos tiempos en este país. Sí. O sea, yo entiendo que si esa ha sido la elección del señor Humala, de la señora Heredia, pues están colocándose voluntariamente en ese lado de la historia, ¿no? Ya los señores han sido imputados de delitos graves, para que no se molesten los señores del Partido Nacionalista, diremos que del delito de lavado de activos, que no es un delito de corrupción, es cierto que puede tener como fuente el delito de corrupción, pero digamos, yo creo que esta es una elección que políticamente, más allá de lo jurídico, yo insisto, creo que el señor Nakazaki es un buen abogado, políticamente los coloca en un sitio que yo no hubiera pensado ellos hubiesen querido colocar voluntariamente, pero ya es un hecho, ¿no? Consecuencias de ese diálogo por intermediación de Kenji entre Alberto Fujimori y Humala que se estableció con un pan con queso, ¿no? Que le ha dicho, te sugiero a mi abogado, porque dice que la tratativa viene ya de hace unas semanas, ¿no? Sí, sí. No es que de un día para otro ha sido, ¿no? Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Ahora hay que recordar que el señor Nakazaki, respecto de la defensa de Alberto Fujimori, primero perdió todos los casos, sí, pues. Y segundo, nunca lo defendió por lavado de activos, ¿no? Sí, pues. El señor Nakazaki ejerció la defensa de Fujimori por delitos de corrupción en los que se allanó, además, delitos que Fujimori reconoció, y eso hay que recordarlo nosotros. O sea, los dos casos de Fujimori, en uno se allanó Fujimori diciendo soy culpable, y el otro se perdió. Siguió el juicio oral y lo perdió. Sí, pues. Y fueron delitos de lesa humanidad, delitos contra los derechos humanos. Doctor Juárez, yo tengo que terminar lamentablemente, pero ¿hasta cuándo se queda? ¿Se queda todavía? Me quedo todavía me quedo hasta un par de semanas más. Bueno, entonces seguimos conversando en otro momento. Claro que sí. Gusto. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. No tengo tiempo para más ya el día de hoy, solamente para dejarles con un adelanto. Como se viene el partido que va a ser el jueves y el otro martes va a ser el partido Perú-Colombia, este jueves es Argentina-Perú allá en La Bombonera en Buenos Aires. Mañana vamos a hacer el anuncio, pero Alberto Bengolea y todo el equipo de Goles en Acción va a estar con nosotros transmitiendo todas las informaciones previas, y Alberto está viajando mañana, creo, pasado mañana a Argentina, y desde ahí nos va todos los días informar sobre las últimas en este tema, para que ustedes también puedan estar vinculados con este asunto que, por cierto, nos une a todos. Así que hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en Nuevo Derecho.
no, no, no.